Presentación del tema 1, aproximación a la ética y a la moral, segunda parte. En esta segunda parte nosotros nos vamos a adentrar en los últimos 3 apartados en los que hemos dividido este tema. Si recordáis, en la primera parte hemos tratado ya del objeto de la ética, hicimos alguna aproximación a las nociones básicas, hablamos de la complejidad de la conciencia moral, de los fenómenos morales, nos adentramos en el problema del bien y del mal, nos preguntamos por último si era necesaria la ética y aportamos al menos 3 razones que la justificaban. Hoy, en esta parte, nos vamos a introducir en el saber ético y la norma moral. Hablaremos de la ética clásica y la ética moderna, aunque después en el segundo tema nos referiremos a las distintas posturas éticas. Y lo último en este tema será acercarnos a la necesidad práctica de la norma moral. Entramos por lo tanto en este punto quinto, el saber ético y la norma moral. En la pregunta que comenzamos a plantearnos es ¿qué tipo de saber, de conocimiento es el de la ética? Nosotros hemos dicho que la ética justamente consiste en la reflexión sobre la dimensión moral del ser humano. Bien, pues entonces, ¿qué tipo de saber o de conocimiento es el de la ética? La ética, como dijimos ya en los apartados anteriores, la reflexión ética, no se conforma sin más con describir el saber moral espontáneo, sino que aspira fundamentalmente a dirigirlo. De ahí la necesidad de una reflexión. Por lo tanto, la ética, aunque parta de ese saber moral espontáneo, la costumbre, el hábito, la opinión común, no es suficiente, sino que tiene la intención de dirigir nuestro comportamiento. No se contenta entonces con describir cómo son las cosas, sino que pretende decir cómo deben ser. Este pretender decir, este aspirar a dirigir es lo que hace que estemos ante un saber que llamamos de tipo normativo. No impide que se atienda a los fenómenos morales, sin más, sino que esta descripción de la vida moral humana está presente en la literatura, no puede entenderse sin la reflexión ética. En lugar de normativo, podríamos hablar aquí de saber práctico. Lo práctico, cuando hablamos de práctico en la ética, tiene que ver con la acción, con la praxis. Se distingue de lo teórico. El conocimiento teórico tiende a saber por saber, de manera contemplativa. La actitud contemplativa es la actitud teorética. El saber práctico, carácter normativo, busca orientar la acción, pretende discernir y determinar nuestra acción. Pero esto no significa, insisto, que la ética prescinda del interés teórico. Lo que prima fundamentalmente es lo práctico. Por lo tanto, ¿qué tipo de saber es el conocimiento ético o la reflexión ética? Es un conocimiento de tipo normativo, práctico. ¿Cómo comienza la ética? Históricamente, ¿cómo surge? ¿Cómo empezó la reflexión ética? La ética comenzó históricamente preguntándose cómo se puede ser feliz. Es decir, ¿cómo podemos lograr la felicidad? ¿Cuál es la vida mejor que tenemos que llevar como seres humanos? Ese es el inicio de la reflexión ética. ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida? Y a esta doctrina que se proponía mejorar la vida, alcanzar la felicidad, es lo que se denominó la doctrina de la vida buena. Clásicamente, con ese término que tenéis ahí en griego, eudaimonía. Eudaimonía es la palabra en griego que traduce nuestro término felicidad, la vida buena, la vida lograda. El objetivo primero, por lo tanto, de la ética consiste justamente en averiguar cómo podemos llevar una vida moral más sana, más adecuada, con el objetivo último de ser felices. Eso es, repetimos, cómo se inicia la reflexión ética, con el afán, con el intento, con el interés, con el propósito de lograr la felicidad, la vida mejor, la más adecuada, la más recta.
La ética en este sentido, es el sentido clásico, consistiría fundamentalmente en el arte de hacernos más felices, eudaimonía. Felicidad, entonces, la entendemos aquí como el obrar de acuerdo con la virtud o la excelencia, una palabra esencial, a lo largo de una vida entera. Eso es una definición que encontráis en esa obra de Aristóteles, que ahí aparece bajo esas siglas, EN, Ética a Nicómaco. Repito, la definición que él da de la felicidad es el obrar del ser humano, el comportamiento humano, de acuerdo con la virtud o excelencia, arete, es la palabra griega que se utiliza para excelencia o virtud a lo largo de una vida entera, no en un momento determinado, porque la felicidad no consiste en momentos determinados, sino que se logra en una vida, en el arco de la vida completa. Por lo tanto, es el interés práctico, no la mera curiosidad, la que guía la reflexión ética. Interés práctico porque quiere lograr el perfeccionamiento de nuestra vida, el lograr la felicidad a través de una vida con arreglo a la virtud, una vida que se ajusta a la excelencia o a la virtud. Ahora bien, esta que es la definición clásica cambia, muta en la modernidad. La virtud no va a ser ahora la norma con la que nosotros nos tenemos que ajustar en la vida. La pregunta por la virtud se cambió en la modernidad, que todavía, en la que nosotros todavía estamos instalados, por el deber. Es la pregunta por el deber. Ya no es la felicidad, sino ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta que marca la ética moderna, frente a la ética clásica, que es una ética de la virtud. Insisto, la diferencia, la ética moderna es una ética que se centra en el deber moral. ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿de qué manera debo comportarme para que mi conducta sea recta? En realidad, ambas direcciones, la clásica y la moderna, están conectadas, pues para tener una vida buena, es decir, para ser felices, se requiere la rectitud de la conducta, es decir, ajustarnos a la virtud. Buscamos una norma, un criterio desde los que orientar nuestra conducta en orden a ese fin. Pues bien, tanto en la ética clásica como en la ética moderna, encontrar esa obligación o ese deber moral, esa norma moral, sería lo fundamental en la ética. La diferencia es que mientras en la ética clásica es la virtud, la excelencia en el comportamiento, en la ética moderna es el deber como norma objetiva del comportamiento moral. Claro, ¿el problema cuál es? El problema al que nosotros nos enfrentamos es que, por lo general, no podemos modificar muchos de los factores que componen nuestra vida moral. Recordáis que hemos hablado de la multitud de fenómenos morales que tejen la complejidad de nuestra vida moral. Por lo tanto, ni los sentimientos ni los deseos son modificables directamente, hemos dicho. Aunque con Hildebrand decíamos que podemos variar su presencia, una libertad indirecta, reforzando o eliminándolos de todo. No somos responsables de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, ni de los otros factores morales, al menos de manera directa. No somos responsables de manera directa, pero sí somos responsables, pues obedece a la libertad de nuestra voluntad, de la acción de nuestra conducta práctica. La ética, por tanto, se preocupa o se interesa por el criterio que regula nuestras acciones. Repito entonces la idea, no somos responsables de nuestros sentimientos, de los otros factores, de las inclinaciones, pero sí somos responsables de alguna forma. No somos responsables directos, pero somos responsables indirectos. Recordad la expresión, el concepto de Hildebrand, la libertad indirecta. Pues porque obedecen, nosotros tenemos la libertad de reforzar, de rechazar o de doblegarnos a estos sentimientos. La ética, por tanto, se preocupa justamente, se interesa por ese criterio que regula nuestras acciones. Bien,
La ética clásica y la ética moderna. Ya hemos hablado fundamentalmente de la distinción básica entre una y otra. Vamos a profundizar algo más en esta distinción. La ética clásica, cuando nos referimos a este mundo de la reflexión ética y lo denominamos como clásico, nos referimos fundamentalmente a varios autores, entre ellos, muy fundamentalmente, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Estos autores sostenían que el hombre virtuoso, recordad que era una ética de la virtud, el hombre virtuoso, el ser humano virtuoso, es aquel que conoce la acción moral buena. Primero la conoce qué es la acción moral buena y obra en consecuencia. La pregunta que se hacían estos filósofos era ¿qué es la virtud? Es decir, ¿cuál es el comportamiento excelente? Y su convencimiento era que se trataba de un conocimiento inscrito en el alma del hombre bueno. Esta concepción de la virtud ha sido justamente la que nos ha acompañado durante más de 2000 años. Esa concepción fundamentalmente decía que el hombre tiene inscrito en su alma, en su interior, cuál es la conducta excelente o buena. Y depende en gran medida esta forma de pensar de una cosmovisión concreta. Esa cosmovisión, esa forma de entender la realidad, es la que admite la finalidad, telos, fin, telos, los fines, tanto en la naturaleza, toda la naturaleza obedece a fines, como los hombres. Los hombres también entrañan una meta, un horizonte, una orientación, una finalidad. Esa finalidad en el hombre recibe justamente el nombre de eudaimonía o felicidad. La meta que persigue el ser humano es lograr la felicidad. Y esa meta, cuando se logra, es lo que conduce a la plenitud de la vida. Esa cosmovisión se llama teleologismo. Entended entonces, la ética clásica es la ética de la virtud. El ser humano que conoce la virtud, inscrita en su interior y obra en consecuencia, logra la felicidad. ¿Por qué? Porque logra desarrollar los fines para los que estaba llamados. Ese es el teleologismo. La diferencia fundamental con la ética moderna es la forma de comprender la cosmovisión. La primera ética, la ética clásica, se preguntaba ¿qué es la virtud? Obrar con arreglo a la virtud, eso conlleva la felicidad y la plenitud del ser humano porque logra la finalidad a la que estaba destinado. La ética moderna, en cambio, no se centra en el concepto de virtud, como hemos dicho, se centra en el deber, muy fundamentalmente, es la norma objetiva práctica. La ética moderna, fundamentalmente, tiene una concepción de la naturaleza no teleológica. La naturaleza no tiene fines, sino causas. La concepción de la naturaleza no es teleológica en la ética moderna, sino que obedece a un parámetro físico-matemático. No hay fines en la concepción moderna de la vida, sino hechos. Y los hechos se explican de manera mecanicista, causal. La consecuencia para la ética, en esta cosmovisión, la ética depende de la cosmovisión que nosotros tengamos de la realidad y del ser humano. La consecuencia de esta cosmovisión científico-técnica, que es en la que nosotros estamos, es que la ética se centra desde entonces fundamentalmente no en las virtudes, sino en el criterio de la obligación moral. Encontrar la norma moral objetiva, es decir, la ética moderna se centra en el deber. Entended un poco la explicación. La ética clásica, centrada en la virtud, estaba, digamos, imbuida, vinculada a una concepción global de la naturaleza y del ser humano teleológica. El ser humano se orienta hacia los fines que logran su realidad. Pero la ética moderna se apoya fundamentalmente en la visión científica del mundo. En esta visión científica del mundo no hay fines, la naturaleza no persigue fines, sino que los hechos obedecen a causas y también el obrar humana obedece a causas. Lo que hay que determinar es la norma objetiva que logre un comportamiento ético. No tanto los fines y la virtud, sino el deber, lo que tiene que hacer prácticamente el ser humano.
Como conclusión, podemos decir, la conclusión que extraemos es la siguiente. La ética tiene como núcleo principal, o primero, lo que denominamos como la obligación moral. La obligación moral es obligación para realizar una acción determinada, con el fin o en orden a un criterio o norma moral establecida. ¿Se entiende? La obligación moral, repito, es la obligación nos obliga para realizar una acción determinada una vez que se ha establecido el criterio o la norma moral que tenemos que seguir. La principal tarea de la ética, por lo tanto, consiste principalmente en identificar ese criterio, el criterio, la norma de la obligación moral, es decir, la norma que se debe cumplir para garantizar la rectitud de nuestra conducta. Y de todo esto es de lo que tenemos que hablar en lo que sigue y en lo sucesivo. Tendremos que analizar otros muchos aspectos, también como el de la libertad, el de la bondad, de la moral o de la acción, pero la tarea de la ética fundamentalmente consiste, además, en fundamentalmente establecer la norma moral de la obligación moral que nos ayuda a conducirnos rectamente en nuestro comportamiento. Por lo tanto, la principal tarea justamente consiste en eso, identificar ese criterio, esa obligación moral. Repito que no basta con eso, sino que tendremos que analizar otros aspectos. Pero lo primero, insisto, es establecer esa necesidad, esa posibilidad de la obligación moral. ¿Por qué es necesaria la obligación moral? ¿Es posible? Esas son las preguntas que ahora nos establecemos. Hemos dicho que la ética tiene como objetivo primero establecer la norma moral de la obligación, es decir, la norma por la que nos podemos guiar en la conducta. Pero ¿es necesaria esta obligación? ¿Es posible? Estas son las preguntas que vamos a intentar contestar ya en el último apartado que hemos titulado la necesidad práctica. Entended este elemento, esta calificación, práctica es praxis, comportamiento, la necesidad de la norma moral. Y empezamos diciendo algo que hemos estado ya insistiendo. Las razones que mueven nuestro obrar son de tipos muy variados. Obramos muchas veces en nuestro comportamiento por razones tácticas, o hedónicas, o estéticas, o altruistas. Muchas veces nuestra acción está motivada por la mezcla, no solamente alguna de ellas, sino por la mezcla de algunas, no solamente una, sino que estas razones, el altruismo o direcciones que marcan nuestro comportamiento, todas estas razones de alguna forma coadyuvan a la acción, refuerzan mucho la deliberación ética. Razones que hemos estado ahí exponiendo y que tenemos que sopesar, como en una balanza, los pros y los contras de las motivaciones que interfieren en nuestra acción. ¿El problema cuál es? Bien, admitamos en esa complejidad de los fenómenos morales que existen muchas razones que están presentes en nuestro comportamiento. Pero el problema aparece cuando nuestras decisiones dan pie para consideraciones en distintas direcciones. Es decir, que en nuestra valoración podemos inclinarnos a uno u otro lado. Cuando no está clara la decisión, hay que sopesar, hay que medir los pros y los contras. Es decir, hay que hacer lo que llamamos el cálculo ético, como si estuviéramos delante de una balanza para sopesar los pros y los contras de nuestra acción. Eso es habitual en nuestro comportamiento y para eso tenemos que establecer las normas morales o las normas éticas, justamente para establecer cuál es el modo adecuado de comportamiento. Ahora bien, dicho esto, sabiendo que hay múltiples razones que interfieren en nuestra acción y que tenemos que establecer la norma moral como guía de nuestra conducta, tenemos que decir que hay razones que no admiten este tipo de comparación ni de contrapesos, es decir, que no pueden entrar en la balanza. Hay razones que guían nuestro comportamiento, que tienen que guiarlo, que no se pueden sopesar
ni ponerse en duda. Por ejemplo, el que un juez se niegue a prevaricar, rechazando el cohecho del dinero, esa es la prevaricación, el dinero que quiere comprar su sentencia, implica justamente la aceptación de una razón ante la cual no cabe anteponer ningún otro peso. A esas razones es a las que nos estamos aquí refiriendo. Nada, ni la suma más grande de dinero que podamos imaginar, puede contrarrestar la fuerza de la obligación moral, en este caso, el dictar sentencias justas. ¿Entendemos? Es decir, hay razones que no admiten comparaciones, que no admiten contrapesos, que no son, digamos, medibles en una balanza, sino que tienen peso por sí mismas. Hay razones que no admiten ninguna comparación, no poner ningún contrapeso, son justas por ellas mismas. En el caso del juez que hemos visto, es la obligación, esa sería la norma moral que guía la conducta de un juez ejemplar, dictar sentencias justas. Eso sería una norma que no admite ningún contrapeso. Pues bien, el reconocimiento de la obligación moral, aceptar la obligación moral, conlleva justamente aceptar que nuestra libertad tiene un límite. El hombre justo no se mueve por otras razones más que las que le dicta el propio deber. No se deja engatusar por otro tipo de razones bastardas, sino que sigue el dictado del deber moral. Sócrates en la cárcel, por ejemplo, en la apología que nos muestra Platón, no permite que le eximan de su condena a muerte buscando salidas injustas. Le proponen. Acepta su destino sin tener en cuenta las consecuencias. Sabe que va a morir. Lo que no está dispuesto es a salvar su vida de manera injusta. Hay que examinarse a uno mismo y proceder de manera justa sin doblegarse ante otras razones, incluso a riesgo de perder la vida. Ese es el comportamiento excelente del tipo socrático. Bien, pues a esta fuerza que, permitidme el calificativo, irrefragable, es decir, una fuerza que no encuentra otra justificación más que en ella misma, fuerza intrínseca de la obligación moral, esa obligación que impulsa decididamente a la acción, incluso a costa de descartar otras posibilidades, es la que nos lleva a hablar de la necesidad práctica. Recordad que era el título de este capítulo, de este apartado, la necesidad de la norma moral. La necesidad práctica de la norma moral es porque hay normas, hay obligaciones morales que tienen el peso por sí mismas. La necesidad práctica en realidad deriva de esa deliberación que antecede a nuestra acción, recordáis en la balanza. Sentirse obligado a actuar de una manera determinada responde a una motivación o norma de conducta moral previa. La necesidad práctica, por lo tanto, viene dada por la fuerza de la norma, que nos obliga a actuar así. Y si procedemos en nuestra acción incumpliendo el deber, esto no puede justificarse con otras razones, pues ninguna ni su conjunto puede contrarrestar la fuerza de la obligación. Por lo tanto, conclusión, no hay razones para no cumplir el deber. Incumplir el deber, el que nos dicta la norma moral, la obligación moral, sencillamente es una conducta irracional, porque no nos acarrea ningún beneficio, sino todo lo contrario, moralmente. Y por eso hablamos, por tanto, de la necesidad práctica de la norma moral. La necesidad práctica de la moral quiere traducir la obligación o el deber, indicando con ello la fuerza que le asiste. Hablamos, por lo tanto, de la necesidad práctica de la norma moral, obligación o deber. Hablamos de necesidad práctica justamente por la forzosidad del deber. El deber se impone, irrefragable, decíamos antes. Actuar en su contra, no cumplir el deber, no puede ser legítimo racionalmente. Nadie, por ejemplo, convencerá al inocente condenado injustamente por un juez a que éste ha tomado su decisión legítimamente. Lo legítimo sería haber actuado justamente.
se objetará que puede que existan casos en los que oponerse al deber o no cumplirlo pueda ser lo más justo. Por ejemplo, el que miente a un desahuciado de cáncer hablándole de la cura para darle ánimo o valor. Pero es que en estas situaciones hablamos de razones morales que se oponen a otras razones morales. Cuando antes decíamos que no existen razones que puedan contrarrestar la fuerza por sí misma irrefragable de la obligación moral, nos referíamos a razones de otro orden, que no es el moral. En los casos en los que se oponen razones morales, como acabamos de decir, asistir al desahuciado de alguna forma dulcificando la verdad sobre su situación, una ha de prevalecer, y esa es precisamente la que constituye el deber, en este caso, ayudar justamente a prestarle la asistencia debida al que sabemos va a morir. Esa norma prevalece frente a la otra, el no mentir. El deber vence, tiene forzosidad, posee esa necesidad práctica frente a razones de otro orden, y entre las razones del mismo orden es, por así decirlo, innegociable. Vamos a insistir en esta idea con la que terminamos prácticamente el tema, con el autor que habla, el que mejor ha hablado más poderosamente de la norma del deber moral, la fuerza imperiosa de tener que cumplir con el deber de forma imperativa. No podemos referirnos más que a Immanuel Kant. Ese es uno de los autores que más ha destacado esa forzosidad del deber. La mayor perfección del hombre es cumplir el deber por el deber. Él ha traducido esa doctrina del imperativo categórico. Imperar es ordenar, mandar. Imperativos son todos los enunciados que contienen una norma o nos dicen lo que debemos hacer desde el punto de vista moral. A diferencia de otros imperativos, él los llama hipotéticos, los categóricos, como es el caso del deber moral, poseen carácter universal. Ordenan acciones buenas en sí mismas y por lo tanto son válidas para todos. Para Kant, solo esos imperativos, innegociables, repito, universales, tienen fuerza moral. En su caso, el imperativo categórico lo expresa del siguiente modo. Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza. Lo tenéis en la fundamentación, en la crítica a la razón pura, en la edición A. Repito, el imperativo categórico de esa norma moral práctica del deber, según Kant, es obrar como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de naturaleza. Digámoslo con palabras mucho más sencillo, obra de tal manera que tu forma de obrar pueda ser recibida por todos de manera universal. Terminaríamos así la presentación del tema